El siguiente episodio contiene lenguaje altisonante, actos de violencia y material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Tu apoyo nos ayuda mucho a crecer y seguir produciendo este podcast. Si te gusta el episodio, puedes calificarlo con 5 estrellas y darle clic al botón de seguir para no perderte los próximos episodios. Aquel domingo de diciembre de 2005, a pocos días de la Navidad, Alfredo Arenas visitó la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Mexicali, la misma iglesia donde siendo muy niño había hecho la primera comunión. Cada tanto volvía a ese templo, cuando quería recordar su infancia o pedir algún favor especial. Pero ese día, Alfredo Arenas llevaba en el alma como un fuego, un ardor fuerte. El caso del cura pedófilo Joseph Cervantes Briceño había puesto a Alfredo al borde de una crisis muy seria con sus creencias. Por cumplir con su trabajo y su deber, la fe a la que había pertenecido toda la vida desde muy chavo parecía ser ahora su enemiga. ¿Qué significaba casar a ese cura? ¿O era una realización del plan divino? ¿Qué estaba del lado del bien y qué del lado del mal? Alfredo Arenas estaba ahí para pedir a su Dios algo de certeza. La catedral estaba decorada con guirnaldas y luces navideñas que colgaban de las enormes telarañas de cristal. En cada arcada de las galerías laterales habían puesto campanas doradas y había ángeles colgando en la nave central. También había un nacimiento justo debajo de la cruz, señalando que aquel que nacería terminaría muerto. Alfredo Arenas caminó viendo los hermosos vitrales que dominaban las paredes de la catedral. Esas formas y luces coloridas le hacían sentirse cobijado, familiar. Como los ventanales que tú ves en las iglesias que son como de vidrio de diferentes colores y que están formadas figuras. La mayoría son imágenes de personalidades emblemáticas de la Iglesia Católica. San Francisco de Asís, el millonario que dejó todo para servir a los pobres. San Juan Bosco, el cura ambicioso que fundó una orden próspera, los salesianos, y una red de escuelas para jóvenes. La Virgen María en sus variadas personalidades. Jesucristo vivo, luego muerto, luego resucitado. Muchos de los ventanales, si no es que todos, tienen abajo el nombre de quién donó esa ventana. Alfredo Arenas rememora muchos domingos de su infancia ahí, en aquel templo. Se le enchina la piel de pensar en su familia. Recuerdo que mi papá, cuando yo estaba niño, me llevaba a misa catedral y me enseñaba el vitral. Me decía, mira. Alfredo se detiene junto a un vitral que parece idéntico a los demás, pero que para él tiene algo especial. Y a mero arriba de la iglesia hay un ventanal que dice Alfredo Arenas e Hijos en catedral. Y yo decía, ¿eres tú? Dijo, no, tu abuelo. Alfredo Arenas siente el orgullo de llevar el nombre de su padre y de su abuelo. Es una tradición tan arraigada en la familia como la fe católica. Mi abuelo también era católico y también se llamaba Alfredo. Cuando estaban construyendo catedral, se donó ese vitral y lleva su nombre abajo. Para Alfredo, ser católico no es nomás pertenecer a una iglesia. Es honrar a su familia, es honrar su apellido. Ser católico es una herencia que se transmite de generación en generación entre los Arenas. Y yo en su momento llevé a mis hijos a catedral y les dije, mira, es algo como que lo llevas en tus raíces de tu ciudad y no lo puedes negar, pues. O sea, no te puedes comportar como un patán o un salvaje teniendo esos antecedentes en tu familia, pues. La historia siempre ha sido, pues, el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, entre policías y delincuentes. El relato católico tiene, al igual que muchas religiones, una visión moralista que separa al mundo en buenos y malos, basándose en una serie de códigos arbitrarios que generalmente sirven a quien los redacta. Pero en cualquier discusión filosófica, el bien, lo que genera bienestar, amor, empatía, parece bastante distinguible, a simple vista, del mal, que genera malestar, odio y dolor. Pero, ¿cómo distinguir al bien y al mal en un mundo tan confuso, tan revuelto? Eso se preguntaba Alfredo Arenas aquel día en la Catedral de Mexicali. De chico, a Alfredo le enseñaron que había un cielo para los buenos y un infierno para los malos, y que el castigo lo pautaría Dios en un gran juicio final. Pero como policía, entendió que el cielo y el infierno están en la tierra, y que la justicia humana lucha a diario contra la corrupta tentación del mal. Nos ofrecieron cañonazos fuertes para soltar a personas y nunca tomamos un centavo. Claro que luego nos llegaban amenazas por no agarrar el dinero, pero bueno, teníamos una corporación que nos apoyaba, entonces nunca sucedió nada. Su carrera como policía, portando un arma y viéndose inmerso en la violencia, muchas veces chocó de frente contra su fe. Siendo policía, muchas veces su alma y su mente han entrado en conflicto. No solamente ha visto muerte y crueldad,
También ha visto corrupción y negligencia, abusos de poder y codicia dentro de las propias fuerzas en las que sirve. En todas esas situaciones, Alfredo ha mirado al cielo buscando su cable a tierra. Cada vez que voy a misa a Catedral de Mexicali, como que se me vuelven a acomodar las ideas y el corazón. Alfredo vuelve ahí, a su infancia, a las pláticas con su Padre humano y con su Padre Dios. Ahora que han pasado los años, cumple su deber también por sus hijos y por todos los niños, para que tengan un futuro mejor. Está dispuesto a hacer justicia a toda costa, caiga quien caiga, así sea él mismo el que se hunda en el fango, por su padre, por su abuelo, por su bisabuelo, pero también por sus hijos, por sus nietos, por los hijos de sus nietos. Y para hacer justicia, en este caso de un cura pedófilo, está dispuesto a todo, incluso a ser el primer Arenas en ser excomulgado. De Wondery, yo soy Luis Chaparro y esto es Cazagringos. En el episodio anterior conocimos la historia del padre Joseph, un sacerdote católico oriundo de Phoenix que cometió abusos sexuales contra menores y se fugó a México para no ser encontrado por las autoridades de Estados Unidos. Después de 13 años de haber llegado a México y de sentirse cómodamente escondido, el padre Joseph no espera que un grupo de agentes mexicanos, los cazagringos, vaya tras él para intentar agarrarlo con las manos en la hostia. Alfredo Arenas, el líder de los cazagringos, tampoco esperaba que por cumplir su deber lo amenazaran con lo que más teme un católico devoto, la excomunión. Este episodio se llama Un cura pedófilo y un cazagringos al borde de la excomunión, parte 2. Cazagringos. Es el año 1990 y estamos en Phoenix, la capital de Arizona. El padre Joseph, vestido como siempre completamente de negro y con el listoncito blanco distintivo de los curas, se aproxima al enorme pórtico del edificio de la diócesis de Phoenix. Es un enorme arco con cruces esculpidas en roca que se abre un enorme parque verde, detrás del cual hay edificios de imponente corte católico. Todo es impecable, pulcro y opulento. Apenas cruza el arco, el padre Joseph se encuentra con una escultura hecha en bronce. Son varios niños y niñas corriendo en círculo tomados de la mano. El padre Joseph se detiene un momento a mirar los rostros, sonrientes, divertidos. El padre Joseph aprieta con rabia los dientes y maldice por dentro. No se sabe si al escultor, a los niños y niñas, o a sí mismo, o a su maldita suerte. Child sex abuse is not about El abuso sexual infantil no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el poder y el control. Como afirma Melanie, de la SNAP, la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes de los Estados Unidos, todo está relacionado al poder de la iglesia sobre la sociedad, al poder de los pederastas sobre sus víctimas. Me recuerda una famosa frase de Oscar Wilde que dice: todo en la vida tiene que ver con el sexo, menos el sexo, que tiene que ver con el poder. El padre Joseph entra en la oficina del obispo, a donde no está el obispo. Hay dos personas, una mujer vestida de colores y un hombre con un traje completamente negro, como el suyo, pero con camisa blanca y corbata estampada. Es un abogado, no un sacerdote. El abogado representa a la familia de Joaquín Bustamante, aquel jovencito al que una vez el padre Joseph invitó a entrar en la sacristía como te contamos en el anterior episodio. Lo habían denunciado él y su hermana mayor por abuso, y ahora tenía que pagarles para que el escándalo no se hiciera público. They have confused protecting the institution. Han confundido la protección de la institución con la protección de sus bienes y la protección del clero, cuando en realidad lo que tienen que tener en cuenta es que la iglesia es verdaderamente la comunidad de creyentes. El padre Joseph, por recomendación de la diócesis, ha aceptado hacer un acuerdo con los Bustamante y ceder sin luchar. Ha dicho que no vale la pena pelear, que su testigo es Dios, y así ha manipulado la culpa. And it's the community of believers. Y es la comunidad de creyentes la que merece ser protegida, no el dinero, ni los edificios, ni siquiera los sacerdotes. Sobre la mesa hay un sobre que el padre Joseph extiende al abogado de los Bustamante. El tipo los abre y los cuenta minuciosamente. El padre Joseph y la abogada de la diócesis se mantienen en silencio y pierden la vista en los dólares que el abogado cuenta. Sí, son 15,000. Por $15,000 en efectivo, el padre Joseph y la diócesis de Phoenix han conseguido callar un escándalo que les hubiera costado muchísimo más caro. Esta versión, según la abogada que defendió al padre Joseph.
nadie puede negar que los católicos son buenos financistas. Sin embargo, el arzobispado se piensa cobrar lo que ha invertido en las aventuras del padre Joseph y decide suspenderlo del ministerio sacerdotal hasta que se calmen las aguas y el padre Joseph se pueda reformar. You have a tremendous incentive. Hay un enorme incentivo por parte de otros sacerdotes para guardar silencio sobre lo que está pasando con los niños porque, ya sabes, no puedes decir que estás teniendo sexo con ese chico o esa chica. No deberías estar haciendo eso. El padre Joseph sale de la oficina de la diócesis, cruza los enormes jardines y llega de nuevo hasta la estatua de los niños y las niñas jugando. Se detiene otra vez ahí. La luz cae, el sol se pone y Phoenix empieza a refrescar de golpe, como buen desierto. El padre Joseph escupe al suelo, justo al lado de uno de los tenis de un niño de bronce. And so you have this, if you will, a conspiracy of silence. Y entonces tienes esto, por así decirlo, conspiración de silencio para mantener a los abusadores, pero ayuda a mantener a los abusadores, continuando con el abuso. Al otro día, cuando debía empezar su retiro reformatorio, el padre Joseph desapareció de la faz de la tierra. No lo buscaron inmediatamente, sino hasta 13 años después, en 2003. Luego de que el diario gringo The Boston Globe publicó su investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica de Estados Unidos, obispos como Thomas O'Brien se sintieron presionados por la opinión pública y se comprometieron a atraparlos. We can be out there and, talk about Podemos other salir y cases. hablar de otros casos en los que se ha acusado a sacerdotes y luego, ya sabes, las acusaciones han sido desestimadas por la diócesis y luego, años después, descubrimos que no. Hay otras víctimas y las acusaciones son ciertas. Pero si la gente no quiere creer eso y, sinceramente, va a tener un impacto en su fe, ya sabes, ¿cómo puedo confiar en la iglesia? El padre Joseph leyó la noticia en algún medio católico y hasta vio su nombre ahí, pero no sintió miedo. Dios conmigo, ¿quién contra mí?, pensó, evocando aquello que había leído pintado en algunos autobuses mexicanos. Sus víctimas mantuvieron el silencio hasta el año 2003, cuando una demanda colectiva emitida en Phoenix ordenaba detener al padre Joseph. The children being punished for telling Ya lies. sabes, los niños son castigados por decir mentiras sobre el sacerdote. Así que es un salto muy difícil de dar, pero creo que es necesario. Pasarían casi 2 años desde que esa orden fue emitida, en 2003, hasta que lograran dar con el padre Joseph. Todos esos años se mantuvo oculto gracias a la ayuda de la iglesia, la confianza de su comunidad y ese aura casi mágica que tiene el oficio de cura. What I kind of like to say is Lo that, que me gusta decir es que la iglesia puede ser mística, no mágica. Si un sacerdote, ya sabes, tiene problemas de poder y control antes de que lo atrapen, él seguirá teniendo esos mismos problemas después. Ahora, más de 13 años después de haber llegado a México, el padre Joseph sabía español. Algunos lo llamaban José. Su nombre tenía el mismo valor en todos los idiomas, el Padre humano de Dios, un santo pero terrestre. Alfredo Arenas pensaba a veces en eso, las contradicciones de los tipos santos, y se consolaba considerando que todos, hasta los más buenos, tenían sus lados malos, pero aún así dudaba. Pensó en visitar la catedral para buscar algo de certeza. Lo haría esa misma semana, antes de Navidad. Esa noche de diciembre de 2005, después de recibir la llamada de los US Marshals pidiéndole ayuda para encontrar al padre Joseph Cervantes Briceño, Alfredo Arenas no pudo dormir. Se preguntaba cómo era posible. ¿Cómo podía un siervo de Dios hacer eso? Luego de hablar del prójimo, de la comunidad, de la familia. ¿Era una enfermedad? ¿Una desviación? ¿Un desliz humano? A él, que como policía odiaba a los delincuentes, como católico los curas pedófilos le dolían en el alma, le tocaban bien adentro. Para mí son unos animales. ¿Cómo puede un hombre adulto abusar de un menor? ¿De qué manera opera un depredador de esta calaña? ¿Por qué hay tantos sacerdotes pedófilos? ¿Tiene que ver su religión? Es lo más grave que puede un ser humano hacer, que es violentar la confianza de un menor abusando sexualmente de él. Era 2005 y Alfredo Arenas estaba al tanto de que las denuncias contra los sacerdotes en todo el mundo y sus víctimas se multiplicaban abiertamente luego de que varios obispos gringos habían sido removidos de su cargo. Incluso el mismísimo obispo O'Brien, quien luego de lanzar la cacería contra sus sacerdotes, había reconocido su participación en una red de ocultamiento y complicidad. Algo tenía que cambiar, porque no estaba bien. Él, como creyente y como policía, se sentía con el deber de erradicar lobos como el padre Joseph, eliminar esa escoria aplicándole nada más y nada menos que la ley de los hombres. Pero, ¿hicieron un error?
¿Y si entre todos esos curas caía alguno inocente? Alfredo no paraba de pensar. Finalmente, un pensamiento lo tranquilizó. A mí no me importa si es culpable o no. Yo estoy haciendo mi trabajo. Alfredo Arenas se durmió casi cuando tenía que despertarse. Apenas sonó la alarma, abrió los ojos y rezó una pequeña pero sentida oración. Le pidió a Dios que lo iluminara y le pidió a Cristo que le ayudara a hacer justicia por todas esas criaturas con el alma pisoteada. Aquel sería uno de los días más importantes y difíciles de toda su vida. Es viernes 16 de diciembre de 2005 y ya empieza a notarse la llegada del invierno, aunque el sol del mediodía calienta las calles de Mexicali. El padre Joseph está dando la homilía en una pequeña parroquia de barrio, lejos de los grandes lujos de los templos gringos. La mesa X, que sirve de altar, está disimulada bajo un mantel impecablemente blanco, y hay 2 sillas, una para el padre Joseph y otra para el pequeño monaguillo que lo asiste. Hay un pino decorado con luces de colores y guirnaldas que anuncia la inminencia de la Navidad, una de las fiestas más importantes para los católicos. Los cazagringos, reunidos en su oficina a unos kilómetros de ahí, alistan las radios, las esposas y las armas, aunque esperan no tener que usarlas. Están nerviosos por lo que implica detener a un cura católico luego de una misa, en medio de sus fieles. Deben ser muy precavidos, porque el padre Joseph tiene años de experiencia escapando de la justicia. Suben a varios autos comunes y corrientes. Prefieren evitar las patrullas. Los agentes se ven como tipos comunes y corrientes. La idea es parecer feligreses. Alfredo Arenas, de hecho, lo es. Los cazagringos, junto a sus colegas de los US Marshals, llegan a la parroquia del barrio Bellavista. Llegamos a la iglesia, fue más o menos a mediodía por la misa de las 12 y cuando llegamos y esperamos, la misa se acaba normalmente pues como a la 1, 12:45, 1 de la tarde. Los US Marshals, aunque forman parte del operativo, no tienen potestad sobre el territorio mexicano, así que se limitan a servir de apoyo a los grupos de policías locales. Obviamente ellos iban como observadores, no podían participar, no traían armas de fuego. Alfredo Arenas da la orden de desplegar otras unidades en los alrededores de la parroquia para evitar una fuga. Hay muchos fieles y no quiere que las cosas se salgan de control. Los agentes gringos permanecen en el auto comunicándose con los efectivos mexicanos y cuidándoles la espalda. Desde sus automóviles sirven de inteligencia a los agentes que se acercan al templo. Los cazagringos se ubican y Alfredo Arenas les ordena que esperen antes de proceder a detenerlo. No quiere que la misa católica se vuelva un espectáculo policial. El padre Joseph conoce perfectamente a sus fieles y puede detectar a cualquier extraño e intentar huir. Alfredo Arenas quiere evitar el escándalo de la persecución de un cura en pleno centro de Mexicali. En cuanto se terminó la misa, el padre entró a la sacristía que está atrás del altar y ahí entramos con él. Alfredo Arenas y los cazagringos siguen al padre Joseph hasta la sacristía, la cueva en la que suele ocultarse. Durante los 13 años que estuvo en México, esa fue su guarida. ¿Abusó a más niños o niñas en territorio mexicano? Aún nadie lo sabe. Por ahora, lo importante es evitar que huya. Varios grupos policiales cierran el cerco junto a los US Marshals, que vigilan la puerta de la parroquia desde los autos. Se sorprendió cuando entramos y inmediatamente somos oficiales de policía, tenemos una orden de arresto en contra de usted y nos lo vamos a llevar arrestado. El padre Joseph finge demencia, actúa sorprendido, parece no entender, pero por dentro sabe que su hora ha llegado. Yo recuerdo haberle preguntado, padre Joseph Cervantes Briceño, y me dijo, sí, pues vamos. El padre Joseph actúa como cualquier fiera acorralada, intenta defenderse, negar las acusaciones, se enoja con los oficiales. Se le comentó que únicamente iba a complicar la situación si resistiera arresto porque íbamos a tener que utilizar la fuerza. Le pedimos por favor que no se altere ni quiera forzar no detenerlo. Cosa que él de momento lo quiso hacer, pero cuando vio que éramos muchos, que estábamos armados, que nos habíamos identificado, pues dijo, pues vamos. El padre Joseph, resignado, se quita los hábitos de sacerdote y queda despojado de su aura mágica. Parece un tipo común, un hombre cualquiera, un animal inofensivo. Pero no. De acuerdo a las acusaciones en su contra, se trata de un pedófilo peligroso. Traía una sotana blanca, se la quitan y abajo trae la ropa de civil, por llamarle de una forma, y traía un pantalón
gris oscuro, una camisa, según recuerdo, era como azul cielo, y zapatos negros. Disuelto su poder sacerdotal, el padre Joseph entrega sus muñecas para ser esposado. Por dentro, trata de igualarse a Cristo, que fue detenido injustamente y mortificado. Obviamente yo evité sacarlo con la ropa de sacerdote porque se me daría una falta de respeto. Estábamos deteniendo a un hombre y yo no quería que se hiciera un circo mediático con él con la ropa de sacerdote. Algunos fieles que esperan saludar al padre Joseph en el atrio se inquietan al ver que no sale de la sacristía. Tratamos de esperar un poquito en la sacristía que la gente de la iglesia saliera porque lo que menos queríamos era hacer espectáculo ahí en la iglesia. Después de 10 minutos, los cazagringos salen de la parroquia llevando a esposado al padre Joseph. Ahí, un grupo de fieles los observa y se acerca para increparlos. Salieron como 6 personas, hombres de la iglesia, a querer protegerlo. Obviamente que mis agentes inmediatamente se identificaron y le dijeron que no intervinieran. Los fieles desean proteger al sacerdote porque les cuesta ver en aquel representante de Dios a un delincuente cualquiera. Se quedaron fríos. Uno de ellos siguió con nosotros. Yo me le acerqué y le dije, si intervienes, también te llevo arrestado. Los fieles no se resignan a aceptar que el cura de su parroquia es un delincuente y en la negación resisten. Algunos levantan la voz, otros acusan de herejes a los policías y los amenazan con el castigo divino. Me pongo yo enfrente y hablo con ellos, les enseño la placa y la pistola. Frente a uno de los fieles que le grita que no pueden llevárselo, Alfredo Arenas acaricia la cartuchera de su revólver reglamentario, como una amenaza pero sin sacar el arma. Que el arma no se saca. El arma se saca para defender tu vida o la vida de alguien más enfrente de un agresor que también tiene un arma. Hay un instante de tensión en el que parece que todo puede explotar. Si ocurre una balacera, el padre Joseph podría escapar. Soy agente de la policía, tiene órdenes de aprehensión, nos lo estamos llevando por lo mismo. Y en lo que yo estoy hablando, mis agentes ya se lo están llevando. Al ver la actitud determinada de Alfredo, los fieles se amansan como el rebaño de corderos buenos que son. Les cuesta todavía aceptar que un siervo de Dios sea una fiera salvaje. Quiero yo pensando como católico y como persona buena, que esos 6 hombres que salieron a defenderlo no sabían la persona que era él. Los fieles se hacen a un lado y ven cómo los cazagringos se llevan esposado al que hasta hace pocos minutos era un ejemplo de moral y virtud. Y nos lo llevamos caminando hasta el carro de mis agentes, lo subieron en el asiento de atrás esposado por la parte de atrás, nos lo llevamos a la oficina junto con el U.S. Marshal. El U.S. Marshal en el trayecto lo identificó físicamente que él era. Llegamos a la oficina y recuerdo muy bien, esto fue el 16 de diciembre del 2005. Hubo un interrogatorio breve por parte del U.S. Marshal, nada más para reconfirmar su identidad, y ya sabíamos que él era. Las fotos eran muy claras. Ya acorralado, sin escapatoria, el padre Joseph apela a lo único que le queda. Ha detectado en que Alfredo Arenas tiene con él una actitud distinta a los demás policías, como de respeto. Intuye que Alfredo es uno de ellos, un católico como él. El padre se me acerca y me dice, hijo, estos cargos son falsos. Y le dije, vamos a entendernos, padre. Yo no soy su hijo. Y dé gracias a Dios que yo vengo de una educación católica en escuelas católicas. Si no, su situación fuera muy diferente. El padre Joseph entiende finalmente que Dios lo ha abandonado y que ni siquiera un feligres de su misma iglesia parece dispuesto a salvarlo. Estoy respetándolo por mi educación católica, pero le pido que no me llame hijo y no quiera insultar mi inteligencia. A mí no me importa si es culpable o no. Yo lo único que sé es que usted tiene órdenes de aprehensión y mi deber es detenerlo y entregarlo al gobierno de Estados Unidos con los U.S. Marshal. El padre Joseph, resignado, baja la cabeza. Dentro de la pequeña salita hay un Cristo crucificado, pero al parecer nada quiere hacer para liberar al cura de ese cáliz. Alfredo Arenas se despide del padre Joseph. Quizás sea la única y última vez que se vean, pero el recuerdo quedará en ambos. Todavía le dije que Dios lo bendiga y nada más volteó y asentó conmigo con la cabeza como diciendo pues gracias. Y me retiré. Alfredo Arenas sale de la oficina orgulloso de sí mismo. Siente que está cumpliendo con su deber, pero además que no le está fallando a su fe. El padre Joseph es un abusador de menores. Es algo que a Alfredo no se le olvida por un segundo. Sin embargo, no todos dentro de la iglesia católica piensan igual que él. Acto seguido, como a los minutos, 15, 20 minutos,
recibo una llamada del que fuera obispo de Mexicali y me dice, con el que yo tenía una relación de amistad con él, y me dice: Alfredo, necesito que sueltes al padre Briceño. Esos cargos son intento de extorsión para sacarle dinero a la iglesia. Alfredo Arenas se sorprende y por un segundo toda una vida como católico se le viene encima. ¿Qué debe hacer? ¿Rendirse al poder de una institución humana como la iglesia o rendirle cuentas a Dios, el Todopoderoso? Y le dije: padre, le voy a decir lo mismo que le dije al padre Briceño, a mí no me importa. El señor tiene 8 órdenes de aprehensión y mi deber es detenerlo y entregarlo a las autoridades de Estados Unidos. Al obispo, sin embargo, no le hace gracia que un cordero del rebaño se alce contra él, algo absolutamente inaceptado dentro de los cánones católicos. Pues si lo entregas te voy a excomulgar. Por un segundo miles de imágenes vinieron a la cabeza de Alfredo. Los vitrales de la catedral que tienen su historia familiar, la primera comunión en la catedral de Mexicali, la herencia de fe que pretende dejarle a sus hijos. Pero encima de todo eso está su fe en la justicia, su profundo sentido del deber. Pues ni modo, padre. Al infierno me iré muy contento con el sentido de mi deber cumplido. Y me acordó. La Navidad del 2005 no es como el padre Joseph la esperaba. Apenas se despierta, ve la cama de arriba. Hace años que no duerme en una litera. Las luces frías iluminan todo el lugar. La cama es dura y el cuarto oscuro. Apenas una pequeña ventana enrejada que da al patio. Por los pasillos pasan 2 guardias que anuncian a viva voz que es hora del desayuno. Eso sí es una cárcel. Hay paredes de ladrillo industrial pintadas de gris, líneas amarillas delimitando el piso y rejas por todos lados. Es el penal de Maricopa, en Arizona. Son las 6 de la mañana. El padre Joseph se incorpora y espera de pie ante la reja para que abran su puerta. Avanza por el pasillo y nota que hay arreglos navideños aquí y allá. Un pequeño árbol brilla en la sala de guardias. Todo es frío, salvo la Navidad. Este año, piensa, le tocará dar la misa de gallo tras las rejas mientras espera el juicio y la condena. Pero, ¿cuánto le costó a Alfredo Arenas que el padre Joseph Cervantes Briceño estuviera tras las rejas? Aquel diciembre del 2005, siendo él un ferviente católico, el obispo de Mexicali le había marcado directamente a su oficina para amedrentarlo. Luego, le llamó nada menos que el gobernador de Baja California. Le expliqué la situación y le dije: señor gobernador, yo nomás le pido una cosa, y mi trabajo está de por medio. No me pida que no haga mi trabajo, porque usted cuando me pidió que hiciera esto, yo le dije que yo lo iba a hacer conforme al libro, conforme al derecho, y no me diga que lo deje de hacer. El gobernador estaba del lado de Alfredo Arenas, y era un respaldo importante. Dijo: no, de ninguna manera, me dijo, tú haz tu trabajo. Nada más quería saber de tu boca qué está pasando. Y me dijo: ¿sí sabes que el obispo dijo que tienes que excomulgar? Sí, señor. Alfredo Arenas, católico desde niño, sabe cuánto arriesga por hacer bien su trabajo. La excomunión es un escarnio público. Alfredo Arenas le dice al gobernador que está dispuesto a correr el riesgo, que Dios lo juzgue. Se rió conmigo y le dije lo mismo. Si me voy al infierno, me voy contento con el sentimiento del deber cumplido. Me dijo: eso, así se dice. Y corrí con él. Pero aquella no sería la última llamada de aquel día. Me vuelve a sonar el teléfono. Y era el secretario de Seguridad Pública del Estado, mi jefe directo. Y me dice: a ver, Alfredo, ¿qué hiciste? Y le expliqué. Su jefe, el jefe de policías del estado, escucha las razones de Alfredo Arenas y le pregunta si es consciente del poder al que se enfrenta, sobre todo siendo católico. ¿Sí sabes que te van a excomulgar? Sí, me van a excomulgar. Y me dijo: pues haz lo que tengas que hacer, man. Para eso estás. Con la venia de sus 2 jefes directos y el auxilio de su Dios, a quien siente de su lado, Alfredo Arenas cumple entregando al padre Joseph, un peligroso pedófilo y abusador sexual. Entonces lo empapelamos, lo subimos al carro, lo llevamos a la garita y lo entregamos ahí en la garita de Calexico, peatonal. Ya estaban los US Marshals y el CBP, Customs and Border Protection, esperándonos en la garita. Alfredo Arenas se despide raudamente del padre Joseph, deseándole que Dios lo acompañe. No pierde de vista que es un católico y que desde niño le fue enseñado a ser piadoso, incluso con un monstruo como el padre Joseph. Llegamos con él, lo entregamos, nos firmaron de recibido la documentación y hasta donde yo entiendo se lo llevaron directamente a Arizona, al condado de Maricopa. Y así fue como el padre Joseph terminó pasando aquella Navidad de 2005 en el penal de Maricopa en Phoenix dentro de una jaula. Pasó casi un año hasta que el padre Joseph Cervantes Briceño enfrentó un juicio. En septiembre de 2006,
fue llevado ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa en Phoenix. Se lo acusaba de 8 cargos, 6 por conducta sexual con un menor, 1 por intento de contacto sexual y por abuso sexual. Los cargos databan de los años 1982 y 1983, cuando era sacerdote de la parroquia de St. Mary's en Chandler, Arizona. Durante el juicio, el padre Joseph escuchó los testimonios de sus víctimas y tuvo que enfrentar los graves señalamientos de la fiscal Rachel Mitchell, quien lo acusó de ser un depredador que aprovechó su rol de poder para abusar de inocentes que estaban atravesando momentos familiares difíciles. Luego de varias semanas de juicio, y seguro como estaba de ser condenado, en octubre de 2006 el padre Joseph hizo lo mismo que en los años 90. Firmó un acuerdo de culpabilidad y decidió entregar, en lugar de un puñado de dólares, algunos años de su vida a fin de que todo acabara de una vez. Lo enjuiciaron y para mi sorpresa creo que le dieron nada más como 2 años y medio. Sin embargo, Joseph Cervantes Briceño solo cumplió 3 meses de cárcel gracias a los beneficios de la ley vigente al momento del proceso. Y luego le dieron libertad condicional. Estuvo 3 años en libertad condicional y fue registrado como abusador sexual. Nadie más, hasta la fecha, conoce su paradero. Ya no sé qué fue de él. Sí sé que nunca regresó a Mexicali de nuevo, porque si no el U.S. Marshal me hubiera avisado, porque parte de su libertad condicional era no salir de Estados Unidos y no salir del estado de Arizona. Para el padre Joseph, al parecer, el castigo no fue tan grande. Sin embargo, Alfredo se sentía realizado, porque había logrado vencer sus dudas religiosas para cumplir, como siempre, con su deber de policía. De este caso, el U.S. Marshal nos entregó un reconocimiento público. Hubo la intención de parte del FBI de decir, oye, este cuate tenía una recompensa por su detención. Queremos ver la posibilidad de pues, poder apoyarte con ese dinero. Y yo recuerdo muy bien que les dije, no, en el momento que nosotros recibimos dinero, ya no somos policías. Somos cazarrecompensas. Y eso es lo que yo no quiero que seamos. Cazagringos, sí. Cazarrecompensas, no. Lo que sí te acepto es que me des equipo, chalecos, cascos, fornituras, todo lo que puedas de equipo policíaco que me pueda venir a ayudar a hacer mi trabajo, bienvenido. Y sobre todo, te pido capacitación. Así, los cazagringos, un grupo de élite de enlace internacional recién formado, definía sus valores, sus bases, su objetivo, ganándose el respeto y la confianza de las autoridades de Estados Unidos. Y gracias a esa relación, tu servidor y varios agentes de la corporación tuvimos la oportunidad de ir a la academia del FBI Cuántico Virginia y capacitarnos. Los cazagringos cumplieron así el sueño de muchos policías mexicanos. Muy pocos mexicanos tienen la oportunidad de ir a la academia del FBI Cuántico, porque tienes que pasar varios filtros para que te puedan aceptar, no a cualquiera. Y a través del voto de confianza que nos ganamos, fue que nos ganamos ese beneficio, ¿no? Pero, ¿qué pasó con la excomunión? ¿Cumplió el obispo de Mexicali con su amenaza de expulsar a Alfredo Arenas para siempre de la Iglesia Católica? ¿Perdió Alfredo Arenas el derecho que había adquirido de niño de manos del obispo de aquel entonces? Te debo de comentar que después de eso, meses después, recibí llamada del señor obispo a disculparse, a decirme que no estaba excomulgado, que él entendió perfectamente que estaba haciendo mi trabajo y de hecho nos invitó a todo el grupo a desayunar en su casa, a la casa del obispo. El obispo, entonces, se vio rodeado de agentes. Entre cruces y armas se reconciliaron. Fuimos a desayunar con él, se disculpó y pues me dijo que sea lo que la justicia del hombre decida y la justicia de Dios hará lo propio. Le dije, bueno, y quedamos como amigos hasta el día que él murió. Alfredo Arenas, fundador de los cazagringos, consiguió así un vínculo profundo con las autoridades de los Estados Unidos, y no ha habido poder humano ni poder divino que le impida cumplir con su deber. Dios con los cazagringos, ¿quién contra ellos? No podemos saber si las conversaciones que aquí te contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes directas que consultamos para la escritura de este guión. Para este episodio han sido fundamentales los artículos publicados en Los Angeles Times, Bishop Accountability, Arizona Republic, Arizona Tribune, Phoenix New Times y The Boston Globe, así como los testimonios de testigos y nuestras entrevistas con la especialista Carla Cervantes, con Melanie Sacoda de la red de sobrevivientes de abusos cometidos por sacerdotes de los Estados Unidos y con el agente Alfredo Arenas Moreno, fundador de la Unidad de Enlace Internacional.
Cazagringos es un podcast original de Wondery producido por La Maldita. Juan Pablo Abait, Lucas Mirvois y Pablo Ferreira son los productores ejecutivos de La Maldita. La dirección es de Roger Vela. El guión de Gonzalo Quevedo. Producción periodística de Elizabeth Jiménez. La investigación y fact-checking corre a cargo de Daniel Uribe, Carolina Uribe y Enrique Alvarado. El sonido directo por Ichiro Pérez y Esteban Rodarte de W Recording. Edición por Adrián Gustavo Rodríguez y diseño de sonido por Ignacio Cantizano. Grabado en estudio por Tony Cedillo. La música original es de Tomás Merelo y Mariano Otero. Dirección de actores por Chema Tena. La coordinación de producción es de Melissa Olmedo. La dirección de contenidos es de Juan Pablo Abait. De Wondery, la productora es Carlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Louie. Yo soy Luis Chaparro.